México ha sido marcado por personajes y sucesos inolvidables que se han vuelto parte de nuestra cultura. Despierta tus sentidos y déjate llevar a ese momento. Mágica. Narraciones que despiertan tus sentidos. Leyenda de la Piedra del Amor. Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblito muy escondido vivía una joven muy bella, inocente, amable y con el corazón más puro y amoroso del lugar. Su nombre era Shanat. Muchos jóvenes del pueblo la pretendían y buscaban ganarse su corazón. Y a pesar de haberse esforzado tanto, ninguno había conseguido enamorar a la hermosa joven. Un día, mientras caminaba de regreso a su casa, vio que el camino que siempre tomaba se encontraba cerrado por alguna extraña razón y no había paso. Y como ya se le hacía tarde, tuvo que buscar una ruta desconocida para llegar. Mientras caminaba, se encontró con un joven que nunca antes había visto y que llamó su atención. Sus miradas se encontraron y ella sonrojada le sonrió. Él le devolvió la sonrisa y ambos voltearon la mirada hacia el camino. Shanat siguió caminando, pero se dio cuenta de que aquel joven la observaba y la seguía. Entonces, ella comenzó a coquetearle y él volvió a sonreírle desde lejos. Ese día, ella llegó muy emocionada a su casa, y lo que restó del día y en toda la noche, no pudo dejar de pensar en aquel joven apuesto, y pensaba que ojalá algún día pudiera volver a encontrarse con él. Al día siguiente, buscó cualquier pretexto para poder volver a encontrarse con el joven del que sentía se había enamorado con solo verlo. Así que salió a la misma hora que el día anterior y caminó por el mismo lugar. De pronto, sintió que una enorme emoción inundó su cuerpo. Frente a ella se encontraba aquel hombre, quien al verla se acercó de inmediato y comenzó a platicar con ella. Platicaron de tantas cosas, pero ella recordó que debía volver a casa, así que se despidió rápidamente y se fue corriendo. Cuando llegó a su casa, recordó que él ni siquiera había dicho su nombre y ella se sintió triste por eso, pero tenía la esperanza de volvérselo a encontrar. Al día siguiente, volvió por el mismo camino a la misma hora y volvió a encontrarse con aquel hombre. Y esta vez le preguntó su nombre. Se llamaba José. Y desde ese día, los dos jóvenes comenzaron un romance. Pasaron los días, los meses. Ambos se querían y tenían planes de casarse y formar una familia. Hasta que un día, mientras él regresaba de un largo día de trabajo, se encontró con una mujer que de inmediato comenzó a coquetear con él. Pero él no le hizo mucho caso y siguió su camino. Aquella mujer era una bruja y estaba acostumbrada a conseguir siempre lo que quería. Así que embrujó a aquel joven para que éste se quedara con ella. José no entendía el motivo, pero ya no sentía nada por Shanat, pero no se atrevía a decírselo, así que simplemente la abandonó sin siquiera despedirse de ella. La bruja se lo llevó a vivir con ella para siempre. Shanat buscó durante días a aquel joven del que se había enamorado, pero por más que se esforzó, jamás lo volvió a ver, y su corazón se hizo de piedra al igual que el resto de su cuerpo, ya que cuenta la leyenda que ella quedó convertida en piedra justo en el mismo lugar donde se encontraron por primera vez los dos enamorados, esperando el regreso de su amor. ¿Leyenda o realidad? Solo tú podrás comprobarlo. Mágica. Narraciones que despiertan tus sentidos.